muy buenas tardes. Les doy formalmente la bienvenida a este espacio que recién arranca hoy con este tema tan importante para estos tiempos, y sobre todo le doy las gracias por aquellos que me acompañan y que han manifestado gratitud por mis abordajes. Para mí es un hermoso placer poder conectar por estos medios y ayudar a quienes así lo necesiten. Mi nombre es Milange Pereira, muchos me conocen como Mili. Soy profesora en educación inicial con más de 20 años de experiencia, especialista en el área de la conducta e instrucción para padres y mamá de 4 chicos. Sin más presentación, entramos en el tema. Me siento mala madre, me siento mal padre. En nuestro andar por el camino de la integración social y como padres y docentes, queremos siempre lo mejor para nuestros niños. Por momentos nos podemos sentir confundidos, frustrados y hasta cuestionar el trabajo que venimos desempeñando con ellos. La frase típica: me siento mal padre, me siento mala madre. Y es simple, buscamos una crianza saludable y sobre todo con buenos frutos. Por esto y más, decidí crear este podcast para aportar o ayudar desde mi experiencia y estudio a aquellos padres o docentes que quieran, a su vez, ayudar a niños que tengan a su alrededor. Así que hablemos de manejo de emociones. Las emociones están relacionadas psicológicamente hablando en la forma en que el individuo percibe un suceso. En la actualidad, estudios científicos relacionan el origen y el manejo de las emociones, entre otras funciones, con el sistema límbico. Esta es la parte emocional del cerebro, la cual cumple un papel relevante por la aparición de los estados de ánimo. Por eso se le llama cerebro emocional. Las emociones son las respuestas que experimenta un ser ante los estímulos importantes, ocasionando alteraciones en el estado de ánimo y en ocasiones respuestas gestuales, corporales y mentales. Estas pueden ser positivas o negativas según sea el caso. Están clasificadas en emociones primarias, emociones secundarias. Las emociones primarias también se llaman básicas. Se llaman de esta manera porque aparecen en el desarrollo natural de cualquier persona desde el momento del nacimiento, las cuales tienen como propósito ayudarnos a sobrevivir, a dirigir nuestra conducta y a favorecer la relación de los unos con los otros. Las emociones primarias nos sirven para alejarnos, para defendernos, para estímulos negativos o estímulos positivos, anuncios de alerta, peligro o estímulos placenteros de recompensa, como el beber agua, la comida o el sexo. Estas emociones primarias son alegría, amor, ira, sorpresa, tristeza, aversión, que sería el asco, miedo y vergüenza. Las emociones secundarias son aquellas que mostramos con mayor seguridad, las cuales a menudo actúan con defensa, de protección para no exponer nuestras verdaderas emociones primarias. Esto es muy importante. Fíjense cómo las secundarias se convierten en las protectoras de esas primarias. Estas emociones secundarias son la vergüenza, la culpa, el orgullo, los celos, la satisfacción, la depresión, la complacencia, el placer. Estas van a cambiar según el enfoque del autor. O sea, las podrán encontrar con otros nombres, pero básicamente esto sería su clasificación. Lo primero que debemos entender es que somos seres emocionales, inclusive desde el momento de nuestra gestación, porque estamos en el vientre de nuestra madre y comenzamos a recibir estímulos con el ritmo cardíaco de nuestra mamá, según sus emociones, las cuales se convierten de alguna manera en emociones compartidas. Cuando nacemos experimentamos emociones primarias o básicas. Nuestro cerebro procesa información puntual, la cual va a servir para sobrevivir. Por esta razón se llaman primarias, siendo clave en estas edades completamente dependientes. Por ejemplo, un bebé que siente hambre
y su comida no llega, activa una alarma de amenaza y hace una respuesta emocional primaria. Y esta sería por medio del llanto. Por esa razón, tenemos a veces que entender que los bebés simplemente se van a comunicar a través del llanto. Ese nené si llora, ese bebé si llora, ¿por qué llora tanto? Bueno, recordemos también que principalmente ese es su lenguaje. Después, veremos la medida y se tendrán que descartar otras situaciones que no tendrían nada que ver con esta primera impresión, que tenemos que tenerla clara. Lo que debemos tomar en cuenta siempre como padres es que estas emociones vienen con un paquete de respuestas muy primitivas, o sea, 2 o 3 respuestas básicas. Me pegas, te pego. Las cuales van evolucionando con el debido desarrollo, o por lo menos eso es lo que debería ocurrir. ¿Qué sucede con el desarrollo? Durante este desarrollo ocurren uno de los más grandes aprendizajes, por lo que es importante la salud mental de los que acompañan en estas etapas, la cual va a depender de esas personas que están a su cargo o por lo menos comparten buena parte de su día a día, como por ejemplo los padres, los abuelos, los tíos, los maestros o algunos niños que tienen alguna niñera o algún acompañante durante su jornada del día a día. Un niño no se maneja solo. Asimismo pasa con sus emociones. Necesitan de un acompañante para aprender a identificarlas primero y luego a canalizarlas, para luego aprender a manejarlas. También es importante atender que él no sabe manejarlas. Es decir, comienza a sentir, comienza a manifestarse, pero no sabe cómo manejar sus emociones. Por eso podemos ver pataletas. Y en sí, un adulto no hace pataletas porque ya sabe que, socialmente no estaría bien o no está bien visto, o esa no es la mejor manera de resolver, porque igual va a ser la pataleta y la situación no se va a resolver. Pero eso lo sabe el adulto por su desarrollo. Entonces, en este proceso evolutivo, en el que necesitan de la contención para tener a mano respuestas más complejas o sofisticadas que le permitan ir mejorando esas respuestas primitivas, debe ser acompañado. Luego podemos clasificar las emociones en 2 grandes cuadros: las emociones agradables de sentir y las desagradables de sentir, como la alegría o el enojo. Ahora, el miedo significa una sensación desagradable, por lo que es natural que querramos nosotros como adultos evitarla, y mucho más en el caso de nuestros hijos. El adulto por naturaleza reprime, porque le da pena, porque le da vergüenza, porque eso no se hace aquí, o porque simplemente viene con un patrón ya de evitarlas, porque en su pasado, su enseñanza fue a través de la misma represión, de que tiene que ocultar, de que si lo ven llorando es significado de debilidad. Porque demostrar nuestros sentimientos o emociones, tememos a que seamos burlados, señalados, inclusive que se puedan aprovechar de esa situación para hacernos daño. Entonces, el mensaje que transmitimos cuando alguien llora, o cuando un niño llora o hace un berrinche, no nos debe generar vergüenza. Es lo normal que un adulto hace, al punto de que puede retirarlo del lugar como para que los demás no puedan ver qué es lo que está ocurriendo, o que en ese momento sencillamente nosotros no sabemos cómo controlar esa situación. Partiendo de este punto, aprendemos a sentir las emociones. O sea, si reprimo, no aprendo a sentirlas, a saber qué pasa en cada momento. Y a su vez, a clasificarlas. Esto me gusta, esto no me gusta, esto es lo malo, esto es lo bueno. Me parece fácil, no me parece fácil. Entonces, hemos ido reprimiendo, sobre todo en la etapa de la adultez. Y un ejemplo de esta etapa es en los hombres, cuando en la niñez se le decían los hombres no lloran, los hombres son más fuertes, y crecieron con esa falsa creencia.
venimos con una mala, entre comillas, una falsa creencia de que los hombres no lloran o de que los hombres son los más fuertes. Y que si lloran delante de alguien, pues eso, la vergüenza, lo que les había dicho hace un momentico. A partir de ese momento entonces empezamos a hacer todo lo posible para ocultar, para que nadie note que estamos tristes, para siempre demostrar esa mejor parte. De esa misma manera se lo transmitimos a nuestros hijos y hacemos como un cuento, como una entrega de mochila. Toma, a mis hijos les digo, no lloren delante de la gente, arreglamos los problemas en casa. Entonces, de esta manera evitamos que ellos se manifiesten, y cuando no se manifiestan, sencillamente no van a aprender jamás a manejar las emociones. Y ahí estamos nosotros perdiendo una posibilidad de ser esos coach, esos guías en estas nuevas habilidades para sus emociones, porque si no las manifiestan, no los aprendemos a identificar y entonces suprimimos. Y eso queda ahí. ¿Cuándo reprimimos las emociones? Bueno, las reprimimos, vuelvo a retomar lo que había dicho arriba, y estos son los mensajes puntuales y significativos que decimos. No llores, no pasa nada. ¿Por qué te pones así? Deja de llorar. Eso no se arregla llorando. Eso no es motivo para llorar. Eso no significa que tienes que hacer ese berrinche. Ay, tranquilo, eso es una tontería. No tienes por qué molestarte. Ay, no te pongas así. Entonces, y así pudiéramos pasar toda la tarde compartiendo estas frases importantes para convertirnos en unos represores. Suena feo, pero bueno, de emociones. Ahora, ¿qué sucede cuando se evita expresar esas emociones? Estamos desperdiciando la oportunidad para que llegue a nosotros esa información invaluable de los sentimientos y emociones de nuestros hijos. Y perdemos la atención necesaria para escucharlos, que de ellas depende la ayuda que le podemos prestar y las herramientas para emplear al manejo de estas emociones. Y sobre todo para equilibrarlas. Aquí hablo en general, tanto para nosotros como para los niños. Lo que hacemos la mayor parte del tiempo es buscar múltiples actividades, distracciones, recompensas, cursos, salidas, compras, premios, etc. Con tal de que nuestros hijos estén siempre ocupados, de que nuestros hijos no tengan manera de, distraerse con otras cosas que le puedan generar frustración. Nada de eso, queremos niños felices, pero no siempre la carga es sinónimo de felicidad o sinónimo de que todo lo que está haciendo va a estar siempre bien y va a estar siempre en equilibrio. Es la meta, pero resulta que todas estas actividades grupales, todas estas actividades donde nuestros hijos están incluidos, hay relaciones sociales. Y siempre donde hay relaciones sociales van a haber características completamente diferentes, completamente diferentes, costumbres, se presentan situaciones, unas estamos de acuerdo, otras no, y ahí es donde vamos nosotros a probar. Entonces, la llamada es que no hay que evitar el caos, simplemente estar en un momento prevenidos cuando tengamos la oportunidad de prevenirlos, de prepararlos, y si no, bueno, cuando se nos presente, abordarla de una manera sana, de una manera saludable, para poder ayudarlos a manejar las emociones en un futuro. Esto es como lo nuevo. Está nuevo, bueno, se va curtiendo y en ese trecho, en ese camino, se va formando y va madurando. ¿Qué preguntas puedo hacerle? Por ejemplo, ¿cómo puedo yo identificar que me diga si emocionalmente pasa algo? Bueno, lo primero es que me marcó muchísimo, hace poco viendo algo, decía, todo el sermón que pude haberme evitado con tan solo dar un abrazo. Y esto es clave. Hay que pedirles permiso en muchas oportunidades cuando está la rabia, cuando está el enojo, que es lo que mayormente se nos presenta con nuestros hijos,
Y nada, le pregunto, ¿quieres que te abrace? Y después me cuentas qué pasó. Y es como un clip, es como un chip mágico. Y entonces te escucho, verlo a la cara y decirle, te escucho, estoy aquí para eso. ¿Eso te molestó? ¿Sentiste algún dolor? ¿Qué parte del cuerpo te duele cuando sentiste eso? ¿Crees que es la forma de solucionar? ¿Crees que la forma en cómo solucionaste fue la correcta? ¿Te asustaste? ¿Qué crees que pudiste haber hecho? ¿O qué otras cosas pudiste haber hecho? Con estas preguntas se abre un abanico súper flexible. Aparte de que es como que si abres la opción a la reflexión. Y ya nada más con eso, tenemos el resto ganado. Yo sé que pudiera ser así. Para que luego entonces puedan llegar las herramientas o las alternativas para que ellos empleen en solucionar las situaciones, porque también nosotros no estamos todo el tiempo con ellos. O sea, no hay un 100% de compañía nuestra. Por eso ellos en muchas oportunidades simplemente se manejan solos y tienen que saber cómo manejar. Muy a menudo, al hablar de emociones, escuchamos los términos como validar. Entonces, bueno, vamos a definir qué sería validar. Validar es separar la emoción de lo que siento, clasificar qué tipo de emoción siento y qué hago con eso que siento. Porque el problema no es lo que siento, sino qué hago con eso. Y así poder poner en control lo que siento. A partir de aquí está el comienzo del manejo de las emociones. En este punto realmente yo puedo considerar que se comienza a manejar las emociones, porque me hago consciente, porque hago como los motivos y yo puedo identificar y buscar las formas de cómo voy a desarrollar una estrategia que me ayude al manejo de ese caos. Aquí hay un paréntesis muy interesante. Existen dos formas de empezar la búsqueda. Una es cuando busco herramientas que me cuiden y otras serían la búsqueda de las herramientas que cuiden al otro. Importante un paréntesis aquí, que nos los digo a nosotros los adultos. No puedo herir a otro, pero tampoco puedo guardarme lo que siento porque me hago daño yo. Evito hablar, yo evito hablar con el otro porque si hablo lo ofendo. Ajá, pero si evitas hablar con el otro para no ofenderlo, te haces daño tú y te ofendes tú. Entonces lo que se guarda hace daño. Entonces bueno, en ambas oportunidades son importantes y necesarias que cuidemos al otro, pero también que cuidemos de nosotros mismos. Sería en ese orden, pero en muchos casos depende de lo enfocado que estemos. Se nos olvida trabajar, 1, en nosotros y 2, en cómo puede ser la manera de yo hacerle llegar ese mensaje. Empezamos a trabajar de qué manera no hiero al otro y complazco al otro y olvido por completo cómo puedo trabajar para no hacerme daño yo. Por ejemplo, hablar a gritos no es la forma, pero callar tampoco es lo indicado. Entonces hay que canalizar allí a la par. No grito, pero no me callo. O sea, voy a manejar un lenguaje con respeto para poderme comunicar y no herir, pero lo tengo que hacer. También puedo darme un tiempo como para canalizar, para decir, bueno, voy a esperar que esto como que se enfríe un poquito y tomo las medidas. Porque hablar encima del sentimiento o de la emoción a veces nos hace perder mucho el control o decir cosas que después no vamos a poder recoger. Cuando un niño hace daño a otro, se valida de ambas partes. La manera es validar a uno, haciéndole ver que por su corta edad, él no lo puede ver, pero nosotros sí. Lo escuchamos, preguntamos y una vez que manifieste que siente y que fue lo ocurrido, es cuando hacemos la pregunta de cómo pudiéramos haber solucionado. Y por qué no, en ese momento también le podemos decir cómo hubiese solucionado yo, o le pregunto, ¿te gustaría saber cómo hubiese solucionado yo? O si estamos en familia podemos compartirlo
con papá, con algún hermano. ¿Cómo hubieses hecho tú? ¿Quieres que tu hermano pueda opinar en esta situación? ¿Quieres que tu papá pueda opinar en esta situación? Cuando un niño es tomado en cuenta para elegir qué quiere o quienes quieren que participen en sus situaciones, esto para ellos es súper valioso y los va a hacer un poco más críticos y los va a hacer un poco más, la palabra sería entre empático y con democracia. O sea, siente que puede tener dominio de él, se siente respetado. Entonces, validar las emociones hace más empático a vivir en comunidad. Cuando yo las valido, las mías, y yo las puedo calificar y yo llego a la reflexión de ese niño para que él asuma que no estuvo bien, entonces ahí él empieza a sentir muchísima más empatía. Empieza a resolver las situaciones venideras con poco más de control, las cuales darán el resultado resolvido de manera adecuada. Otro punto importante es que debemos ser firmes en nuestros mensajes, en abordar situaciones. Una cosa es ayudarlos a validar con respeto y con amor, y otra cosa muy pero muy distinta es permitirles que en medio de las emociones hayan situaciones descontroladas. Permitir que los niños bajo emociones manejen situaciones de forma destructiva o disruptiva no es la mejor. Por ejemplo, la destructiva sería, lanzar cosas, tirar puertas, golpear inclusive objetos, lanzar objetos. Disruptiva, que también estas que mencioné son disruptivas, serían dentro de un ambiente social público, como por ejemplo hacer pataletas, llorar duro, gritar, alarse de los pelos, alar de los pelos a la mamá o al papá o algún integrante de la familia, tocarles la cara con una cachetada, más o menos ese tipo de conducta. Allí debemos ser más firmes. Dentro del amor, no del maltrato, decirles fijamente a la cara que no está bien y decirles sencillamente que a papá, mamá no se les golpea y que de repente lo que está haciendo no está bien, una cosa firme. Es como claro, es como una pregunta cerrada, ¿es sí o es no? Entonces, no, esto no te lo permito. Sí, estamos trabajando en un lenguaje más inclusivo, más positivo, más del respeto, pero decir no es necesario. O sea, en muchas oportunidades el no es la mejor opción. Es esa que te detiene, es como que te congela en el momento. Agarrarlos por los hombros de manera suave, también, eso es una técnica súper poderosa, que es como que te bajé, te bajo, estás muy arriba, te bajo. Y una vez que hago eso, yo como adulto me agacho y me arrodillo y me coloco a su altura. Es una situación mágica. Tomarlos de los hombros y sentir que tú vas bajando a la altura de ellos es mágico. Eso tendrían que probarlo. De lo contrario, lo que hacemos es como que imponernos, porque yo estoy arriba y tú estás abajo. No. El estar a su altura y mirarlos a los ojos y hacer preguntas claves y ser muy serios en lo que estamos abordando hace la diferencia. Eso lo atrapas la atención y te da la oportunidad de detener en ese preciso momento esa situación. Por otro lado, no podemos conducir desde la crítica. A través de ella no fortalecemos nada. O sea, criticar no nos va a llevar a nada. Así como tirar puntas. Una punta no las podemos tirar entre adultos, pero entre adultos con niños no. Porque ahí se maneja lo literal. O sea, ¿qué me estás diciendo? ¿Qué me quieres decir? Es decir, el deber ser. Porque ese es el deber ser. O sea, no puedo llevar la vida dándole puntas o indirectas a otro. No, vamos a conversar como lo que somos. Fíjense que eso lo manejan los niños. O sea, lo manejan los niños y no lo manejan los adultos. Pero bueno, son cosas que se adquieren.
No fortalecemos nada porque llevar una expectativa alta de hablar una persona sola y decir, bueno, yo hablando sola me van a escuchar más. No, tampoco sucede. Y que con eso va a ser suficiente. No, no es suficiente. Pues es el primer error. Decirles también, me parece que, no lo estás haciendo bien. Y ya, me doy media vuelta y me voy. No, tampoco, porque ese sería lanzar la crítica y no estamos abordando lo que tenemos que abordar. Ellos por sí solos no lo van a encontrar. Entonces es nuestro deber como adultos. Hay que repetir, hay que revisar la forma que estamos empleando, porque también a veces decimos, bueno, pero yo se lo he dicho 1000 veces y no me escucha. No, pero yo se lo repito una y otra vez y no sé qué pasa, que hace lo mismo. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros para hacerles llegar? ¿Cómo lo estamos haciendo? Entonces, eso tendríamos que revisarlo nosotros primero antes de decirles que ya estamos cansados de hablarles o de repetirles las cosas. Otro factor es vivir en una eterna carrera. Pensar que se acaba el tiempo. No, este muchacho tiene 10 años, se terminó. No, es ya, esto es ahora. Porque si no lo hago ahora, ¿qué va a pasar? No, mira, pero que a los 6 años ya termina de desarrollarse el cerebro. Ese muchacho se va a quedar malo. No, el tiempo no se termina. Que obviamente hay estructuras que sí se cierran unas más temprano que otras, sí, pudiéramos decir que sí. Y científicamente y médicamente pudiéramos también tocar ese tema en otra oportunidad, porque yo tendría que documentarme muchísimo mejor porque no soy médico, pero no se está terminando el tiempo. Tenemos muchísimo tiempo. También revisa qué edad tienes tú y a la edad que tú estás descubriendo cosas que ojalá en nuestra época hubiesen estado. Ojalá nuestros padres hubiesen tenido la puerta y la posibilidad que tenemos nosotros ahora, hoy en día como padres, de poder investigar, de poder escuchar la experiencia de otro. Antes para que tú escucharas a otro tendrías que verlo, ser tu amigo, face to face. O sea, vino, me visitó, mira, no, esta es una amiga mía que tiene hijos como yo y me contó. Pero no porque en internet yo podía encontrar esa posibilidad. No porque por medio de una pantallita yo podía ver experiencias de otros y decir, wow, no soy el único. No es a mí la única persona que le está pasando. Mira, a ella le pasó algo parecido de lo que me pasó a mí, o a ella le pasó algo parecido que le pasó a mi amiga. Entonces yo agarro y le paso la información a mi amiga. Y ahí vamos mejorando. Entonces, esas cosas debemos aprovecharlas. Debemos sacarle el provecho a las redes sociales, al internet. Entonces, también vamos a estar rodeados de estos comentarios. Mi hijo está en 3er grado y no lo hace. No, yo tengo que llevarlo, yo tengo que hacer algo. No, es que en 4º grado, a mí me dijeron que en 4º grado ya estábamos listos. Tampoco. Tenemos toda una vida para arreglar. Vuelvo y repito, que hay procesos que sí. Bueno, por ejemplo, tenemos alrededor de 20 años en la vida de un niño, entre paréntesis, porque a los 20 ya no es un niño, según estudios, que tenemos hasta los 20 años para formar en ellos, digamos que hábitos completamente, digamos que positivos. Los niños, mientras su cerebro está permeable, que serían los años pequeños, por eso tenemos 20 años, y construir herramientas necesarias para el manejo de sus emociones y dar un par de cosas más. Recordemos también que hay muchos adultos que no saben manejar sus emociones. Y eso no me quiere decir que ya como pasaron los 20 años no van a poder solventar o arreglar situaciones en su vida. No. Todo está en identificarlas y en tener la responsabilidad y la convicción de que tengo que mejorarlo. Yo creo que hoy en día las generaciones como las mías les ha tocado aprender
de las nuevas tendencias para un mejor vivir. Leí hace poco en una publicación que decía, somos esa generación que va a terapia, que le tocó ir a terapia, que le tocó arreglar las cosas que no pudieron arreglar nuestros padres. Ir a esas terapias que nuestros padres no pudieron ir o simplemente no fueron por no tener la información o muchas otras situaciones, dependiendo del ámbito social o del país donde estuviesen. Pero bueno, para mí esto es un mal y un bien mundial. Yo creo que todos, absolutamente todos, estamos pasando por situaciones muy, pero muy similares. Ahora bien, ya identificamos y relacionamos que el niño con menor manejo de emociones es mayormente por la presencia de ese adulto que es el que le está generando los ejemplos. Es decir, si un adulto no tiene un buen manejo de emociones, es lo más seguro que su niño a cargo tampoco esté manejando bien sus emociones. También repetí, quiénes son esas personas que están en el cuidado de los niños. Ahí tendríamos nosotros que evaluar como papás quiénes son las personas ejemplo, las personas espejo que están con nuestros hijos compartiendo mucho tiempo y que pueden estar tomando conductas. Para cerrar, tomemos los problemas que surgen en el día a día como una excelente oportunidad para aprender, para enseñar, para diseñar herramientas, para sentir que podemos brindarnos una oportunidad de solucionar de una forma más exitosa y equilibrada. Porque está bien sentirse mal, porque eso lo hemos visto por todos lados, porque está bien equivocarse, porque está bien reflexionar y porque obviamente está bien reparar. Eso es súper, súper importante. Esto lo vemos muy a menudo. Y otro punto es saber qué hacer cuando me siento mal. ¿Cómo voy a desarrollar todas esas técnicas? ¿Qué tengo que hacer? ¿A quién tengo que acudir? Entonces, por mi lado, espero que este espacio haya sido de gran aporte, que hayan podido aclarar algo, que se hayan sentido identificados en algunos comentarios que le pude haber hecho y que puedan llevarse esto a casa para mejorar y sobre todo saber vivir, tener una mejor vida que sea plena y que sean ustedes ese gran proyecto experimental junto con nuestros hijos para poder vivir cada día mejor, para poder estar llenos de vitalidad y de fortaleza para poder vivir la vida que nos tocó. Me despido y quedo a su disposición para poder convertir este espacio en una charla de mucho aprendizaje, de muchas experiencias. Y el que quiera información acerca del taller de manejo de emociones, me siento mala madre, me siento mal padre, pues aquí estaré para darles la información. Les doy un saludo gigantesco con mucho, pero muchísimo amor y buena vibra de este lado. Me despido hasta una próxima oportunidad.